David ya se fracturó alguna vez. Bueno, las fracturas en niños son de lo más común que les va a tocar atender. La primera es se llama deformidad plástica. La deformidad plástica es más común en el antebrazo. La radiografía de abajo es un antebrazo, es una radiografía lateral normal, tiene cierta la radiografía de arriba es una deformidad plástica. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Conservador. Se espera que en los próximos 6-8 meses la curvatura del hueso se corrija. Si tiene más de 40 grados, hay que manipularlo, romper el hueso y enderezarlo, pero el tratamiento es conservador. Se van a tocar los niños con un brazo suelto y el otro, digamos, normal, y no hay fractura, es una deformidad plástica realmente conservadora. La segunda es la famosa fractura de torus, ¿verdad? Es como cuando arrastran las cobijas de la cama, ¿verdad? En la unión. Pregunta examen en qué parte del hueso se hacen las fracturas de rodillo de todos en la unión metáfisis diafisiaria, ¿verdad? Es una rugosidad, es un pliegue. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Conservador. Hay que inmovilizarlos. Si el paciente tiene menos de 8 años, hay que amarrarlo porque son muy inquietos. Si el paciente está grande, pues son con un cabestrillo. Fractura del tallo verde. La diferencia entre un torus y tallo verde es el desplazamiento. En la torus no se desplaza, en el tallo verde sí. La fractura del tallo verde es una fractura unicortical del hueso, ¿verdad? De un solo lado se rompió toda la cortical y se desplazó. En tratamiento hay que manipularlo, darle un talón, reducirlo y colocarle un yeso, una fémula, ¿verdad? Normalmente hay que sedar a los pacientes, ¿verdad? Pero, ojo, ¿cómo puedo yo saber que el niño está en ayunas? El niño tiene 6 años, tiene una fractura en tallo verde súper desplazada, hay que hacer una reducción cerrada, colocar un yeso. Pero lo vamos a dormir porque no queremos que grite en urgencias, que todo el mundo escuche. ¿Cómo puede saber que el niño no tiene nada y está en ayuno? Luego le preguntan a los papás si ni saben, ¿qué le comió? ¿Quién sabe? Normalmente las mamás son más cuidadosas. Ellas saben todo de los hijos, los papás no saben nada. ¿Cómo puede saber que el niño está en ayuno? Que está en urgencias, ¿cómo se ocurre? La parte que le preguntan. No, pues le haces un ultrasonido de la panza, agarras el ultrasonido portátil, le haces un barrido en la panza y ves que no tiene nada de contenido alimenticio, y ya te libras de un montón de problemas. Pero no, que no se puede ultrasonido porque el gas dificulta la visión de la imagen. En el estómago, en el líquido no. Si no ves nada, pues es porque no trae alimento, como es sólido. Si trae solamente gas, pues no vas a ver nada. Pero sí se utiliza, por lo menos los dos anestesiólogos que trabajan conmigo, sí lo utilizan, sobre todo para ver si hay contenido alimenticio, si está distendido. Por ejemplo, el ultrasonido te da idea si el estómago está distendido, si tiene cantidad de líquido, ¿verdad? Si las paredes están adelgazadas, por eso es que comió hace poco, entonces pues te esperan las 6 horas de ayuno, ¿verdad? Es la idea del ultrasonido. Esa es una fractura completa, que hay que hacerle esta fractura. Hay que operarla, está desplazada, hay que pasar clavos y tornillos. Entonces, deformidad plástica, torus, tallo verde, fractura completa, y existe algo que se llama epifisiolisis o epifisiolistesis. ¿Qué es eso? Recuerden que los huesos tienen, es como dos ladrillos que tienen una mezcla que los une, y esa mezcla que une los dos ladrillos es la fisis de crecimiento. Esa fisis de crecimiento se puede dañar y ocasionar un arresto fisiero que el hueso no crezca, ¿verdad? Entonces, existe un personaje que se llama Salter y Harris. ¿Han escuchado sus nombres? Bueno, hicieron una clasificación de las lesiones fisiarias. La tipo 1 es simplemente reblandecimiento de la fisis de crecimiento. La tipo 2 es una lesión que agarra la metáfisis y la fisis
La Harris tipo 3 es una fractura que lesiona que parte de la fisis hasta la epífisis, ¿verdad? La tipo 4 es una lesión que abarca todo el hueso y la tipo 5 es una compresión. De todas esas, ¿cuál es la más grave? La 1, 4, 1, 4. Ojo, la más grave pudiera ser la 4, porque se puede necrosar todo el fragmento que se desprendió del hueso, y si es un 50% es una lesión grave, prácticamente perdiste la mitad de esa articulación. La tipo 5, aunque la ponen más lejos que la otra, si tienes una compresión de la fisis no la diagnostica, lo único que puede pasar es que haga un arresto oficial. ¿Y qué es eso? Que ese hueso deje de crecer, pero aún se conserva la articulación, entonces es muy rescatable. Pero la tipo 4, si se necrosa esa parte, pues ya valió. Pregunta de examen. El año pasado vi una paciente de 6 años que tuvo una fractura en la muñeca, bla bla, y se observa el signo de Toussaint-Holland. ¿Qué es ese signo? El signo de Toussaint-Holland no es más que el desprendimiento de la parte metafisiaria del hueso que forma un triángulo. Ustedes ven que en la tipo 2, ven ese triangulito que se forma. El tipo 2 pues se puede formar arriba y hacia abajo, es simplemente es un signo. ¿Dónde se ven? Pregunta de examen en las Harris tipo 2 y en la tipo 4. Ya varios años se ha venido esa pregunta de la pues, es una mala más, pero ya es una mala, ya es un 40. Entonces, Toussaint-Holland es en la tipo 2 y en la tipo 4, ¿verdad? Entonces, fracturas de clavícula. ¿Qué hay que hacerles en pacientes jóvenes, niños, fracturas de clavícula? Nada, no les hagan nada. Las fracturas de clavícula, la zona más común es en el tercio medio de la clavícula, el tratamiento es conservador. Si son niños pequeños, menos de 1 año, no le pongan nada, ni cabestrillo, ni nada por el estilo. Déjenlo así como que nada de vendaje, déjenlo que sobreviva. ¿Cuándo inmovilizar? A partir de los 6 años. A partir de los 6 años es correcto inmovilizar a un niño, pero que los estudiantes de los 6 años no le pongan absolutamente nada. En Perú es el país que la mayoría de las fracturas de clavícula no se operan, ¿verdad? ¿Se puede o no operar una fractura de clavícula? Sí, la puede tener una conservadora, solo hay que explicar al paciente pues, que va a la conservación viciosa y el brazo un poco más, el aparato más bien la escápula un poquito más ligada, pero la verdad que si hay paciencia, la fractura de clavícula puedes andar sola, ¿verdad? ¿Cuándo operas una fractura de clavícula? Estoy hablando en adultos. Cuando hay lesión multifragmentada y va a tardar muchos meses en sanar, cuando una fractura expuesta, cuando una fractura, cuando hay más fracturas, cuando se fractura la clavícula, se fractura la muñeca, se fractura el húmero, pues hay que inmovilizar, hay que hacer un raje de la clavícula, o lesiones neurovasculares, pacientes que les fractura de clavícula, de una lesión del plexo braquial, o una lesión de la labia, pues ya medita una cirugía, ¿verdad? Y hay pacientes que no pueden estar 3 meses sin trabajar, pues lo operas y a las 2 semanas el paciente puede ir a trabajar, ¿verdad? Entonces eso es en adultos, pero en niños, antes de los 16 años pudieran manejar la fractura de clavícula 100% de manera conservadora. ¿Qué iban a preguntar ahí? Sí, o sea, si vas a sacar al niño y le tienes que romper la clavícula, también es lo mismo, ¿no? En los partos distóxicos, sí. Pues más vale perder una clavícula que perder un plexo braquial. Yo entiendo que ya casi no se hace, pero en la manipulación en los partos distóxicos, la verdad es que me preocuparía más el plexo braquial que la clavícula. La clavícula es muy gentil, pero si hay que sacrificarla, pues sacrifíquenla. Échensela, al cabo que no se va a acordar bien. Las fracturas de codo, ¿cuál es el riesgo de las fracturas de codo? Es las deformidades angulares. Olvídense de las presentaciones, de que hay que poner yeso, operar.
El riesgo de las fracturas de codo es en la demás angular. Yo siempre les digo, si llega un niño que estás en el servicio social y toma una radiografía del codo derecho y no sabes nada, creo que lógicamente se te podría ocurrir. ¿Ah? No sabes nada, se te olvidó. Le toca una pierna lateral de codo y dices, pues no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Qué se le podría ocurrir? Y ahí está salud digna al lado. Con promociones radiográficas, ¿qué les se les ocurre? Pues hagan una radiografía del codo sano. Si llega un niño que tiene dolor en el codo y no sabes nada y está la opción de tomar otra radiografía, tomen una radiografía al codo sano, que no les duele, y compárenlas, ¿verdad? Si están iguales, lo peor que puede pasar es que lo inmovilices y lo mandes con alguien que sepa. Y si no lo vuelves a citar con la idea de que pues, no es algo grave, pero esa es una idea, ¿verdad? Las fracturas del codo son dos supracondilias, con lateral, contromedial, capello, cabeza. Todas estas pueden pasar con niños. La más compleja es la fractura de supracondilia, que es esta. Garla 1, Garla 2, Garla 3. No está desplazada, su clasificación no se les va a poner, simplemente que en las fracturas desplazadas supracondilias de codo, cuando hay un desplazamiento más de un 30%, la indicación es una cirugía, reducción cerrada y colocación de clavillo. Mira, así llegan los niños. El peor codo que me ha tocado en estos 12 años es una niña que se cayó aquí en la plaza 5 de Mayo. Una fractura de codo expuesta, horrible, un sábado de noche, no me dejó dormir. Pregunta de examen, ¿cuál es la fractura de Montegia y Galeazzi? ¿Cuál es? La fractura de Montegia es una fractura del hueso que se llama cúbito con una luxación de la cabeza del radio proximal. Siempre vienen en los exámenes que es una fractura de Montegia, es una fractura del cúbito con una luxación de la cabeza del radio proximal, y que es una fractura de Galeazzi es totalmente lo contrario. La fractura de Galeazzi es una fractura del radio con una luxación del cúbito distal. Siempre en las rotaciones de ¿qué fractura? ¿Qué es Galeazzi y Montegia? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. Codo de niñera, ¿por qué codo de niñera? Porque normalmente pasaba el niño quería ir a un lado y la niñera lo maltrataba y le dio un jalón. El codo de niñera es, los niños llegan con el codo flexionado y limitación para la pronosupinación. Recuerden, la pronosupinación es pedir propina y dar beso a la mano. Entonces, niño con dificultad a la pronosupinación, dolor en el codo y antecedente que le diera un jalón en la mano, ¿verdad? Se luxó el ligamento anular de la cabeza del radio. Ahí se luxa el ligamento anular de la cabeza del radio, se llama codo de niñera, vienen los exámenes, niño de 4 años que se encontraba jugando en el parque, lo cuidaba la nana, y de repente llega con la mamá y no se cayó, no se golpeó, pero tiene dolor en el codo y tiene limitación en la pronosupinación. Pues el diagnóstico es clínico, un codo de niñera. ¿Cuál es el tratamiento? Reducirlo a la mala, ¿verdad? Es hacerle presión en la cabeza del radio y meter la cabeza del radio. Ahí en el consultor, es una reducción. Ahí pues es una urgencia, ¿verdad? Ojo, siempre que les llegue una posible fractura, mantengan la calma, luego no saben qué hacer, los pacientes llegan muy histéricos, gritando, auxilio, sálvenme, aprendan a llamar a la ambulancia, aprendan. Hay un taller de simulación, una del caso era llamar a una ambulancia y nadie sabía el número, no sabían explicar, no sabían la dirección, no sabían el teléfono celular, o sea, es bien interesante cómo el pánico nos llega. ¿Cuál es el mejor analgésico para una fractura? Pregunta de examen, ¿cuál es el mejor analgésico para una fractura? Inmovilización, ¿verdad? Inmovilización. Si usted no sabe dosis, día de administración, mejor no medique. No medique. Hubo un caso en Oaxaca, bueno, 2 casos.
pues yo no sé, coincide. Uno fue un niño que se murió después de una cirugía, pero posterior nadie revisó que tenía comida en la panza. Y la otra fue una señora que pues yo no sé si fue el médico de urgencia o paramédico, le dio una pastillita debajo de la lengua, se hipotensó, cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Entonces, ¿a quién estaban echando el muerto? Pues a la persona que dio la pastilla de la lengua. Gracias a Dios que esa persona no dejó registro como los ladrones. No dejó registro. Entonces pareciera contraproducente. Entonces, por eso la mejor arma de un médico es el expediente, ¿verdad? Entonces, ya después con el tiempo sí, o sea, se supo quién fue y el problema fue que no fue un medicamento que pues, no era ningún analgésico, era un antiarrítmico. Bueno, cuando damos todo porque pues, eso pasó el año pasado, lejos de aquí, cerca de allá. Bueno, esas son las más comunes en niños. Ahora, y estas son dolores raros. Dolores raros en niños. Epifisiolistesis femoral proximal. ¿Qué es eso? Les dijimos que a partir de los 4 meses aparece el núcleo de crecimiento de la epífisis proximal, se cierra ya después de la adolescencia y aparece, esto es la fisis de crecimiento, esto que está aquí. Se puede listezar. Niño, gordito, hipotiroideo, con dolor en la ingle, aguas, porque es una epifisiolistesis, ¿verdad? Lastimosamente, el niño se empieza a quejar de dolor en la ingle y piensan en todo menos en esto, ¿verdad? Y ya llegan los pacientes listezados al consultorio, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que cuando la epifisiolistesis está en aguda, máximo 10 días, lo puedes corregir al 100%. Pero cuando ya este niño lleva 2 o 3 meses, cuando tú quieres corregir la listesis, puedes necrosar el hueso. Entonces prácticamente lo fijas a como esté, así chueco, lo tienes que fijar. Entonces ya esa cadera se le echó a perder y le va a durar unos 10 años, después va a ocupar una prótesis. Entonces la epifisiolistesis femoral proximal es niños gorditos que no hacen ejercicio, con antecedentes endocrinológicos o cuando recién están entrando a la adolescencia y con dolor en la ingle, aguas, hay que revisarlos, hay que tomar radiografías AP y axiales y buscarle diferir apoyo. O sea, si llega, por ejemplo, si le llega un niño de 11 años a su consulta, gordito y dormilón, intolerancia al frío, se le cae el cabello y la lengua macrosómica grande, ¿verdad? ¿En qué estarían pensando? Paciente con un hipotiroidismo crónico no diagnosticado, ¿verdad? Y que desde hace una semana tiene dolor en la ingle, aquí, dolor en la ingle, y cuando camina le molesta. ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? Están allá en la Hediondilla, porque de hecho hay una plaza que se llama la Hediondilla, busquen en Google. Hay una plaza en Nuevo León que se llama la Hediondilla, que se la daban a los más burros, que sacaban allá, y monos que tocaba de castigo. Yo no sé si se la siguen dando, se la turnaban un año a las universidades privadas, pero allá era como 4 horas desde aquí, lejísimo, no había señal celular, no hay nada. Y te tocó allá, como no te gustaba estudiar, de modo, te tocó allá en la Hediondilla. Y ya te llega este niño, ¿qué vas a hacer con ese niño? Estás a 4 horas de Montemorelos. ¿Cómo? No hay radiografía. No hay nada, no hay señal celular, no hay nada. Referido. Solo tienes paracetamol y venta. ¿Qué se les ocurriría hacer? Lo lógico es decir, bueno, hay que hacer una radiografía. Si aquí no hay, es referirlo, ¿verdad? Pero duele al caminar, ¿qué le tienes que decir? Diferirle el apoyo, ¿verdad? Porque es bien, parece lógico, pero no, o sea, ¿cuánto tienen caminando así? No, pues un mes.
¿Y con cuántos lo estoy haciendo? Con 2. Y ninguno le dijo que no caminara. No, me dieron un montón de medicamentos y que caminara despacio, pero a nadie se le ocurre diferir el apoyo. Si trae dolor al caminar, pues sabe que ya no camine, hay que cargarlo, ¿verdad? Sea de ruedas, muletas, lo que sea. Entonces, diferir el apoyo. Cuando ustedes no sepan y algo duele al caminar, lo lógico es que hay que diferir el apoyo. Dice, bueno, sí es lógico, pero a la hora no lo hacen, ¿verdad? Entonces, estos pacientes que tienen esa característica, haces una radiografía P. Existe una línea que se llama de Clay, que se las pregunta, es una línea que va en el cuello, en la parte superior de la cabeza del fémur y atraviesa tanto la región trocantérica y la cabeza del fémur, ¿verdad? Tiene que verse un reborde positivo, esto es normal. Si no hay un reborde positivo y la línea sigue recta y no atraviesa la cabeza, aguas porque ese fémur se está listezando. Entonces, el patológico es del lado izquierdo. El tratamiento que hay que hacer a estos niños pues, es quirúrgico, hay que colocar tornillos canulados. Los tornillos se colocan para que la fisis deje de moverse y cierre, porque si no se desplaza y se puede necrosar, ¿verdad? Es lo único que les preguntan. Luego, no, de eso no les voy a preguntar, solamente eso no les voy a preguntar. Nomás apréndanse los datos clínicos, el dolor, la radiografía, la línea de Clay y que pues, el tratamiento es colocar tornillos. No nada más. Ahora, el famoso Osgood. El famoso Osgood, ¿qué es? Niños con antecedentes de practicar deporte y tienen un dolor en la cara anterior de la rodilla, ¿verdad? En la inserción inferior del tendón rotuliano, ¿verdad? Y característicamente a estos niños les duele aquí. ¿Por qué? Porque es la fisis de la tibia crece de posterior hacia anterior. Entonces, el cierre fisciario empieza en posterior y el último que cierra. Entonces, el tendón rotuliano baja del polo inferior hacia la tuberosidad tibial y tracciona y ocasiona dolor. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El niño juega todos los días 2 horas fútbol. No le gusta estudiar. Tiene 12 años. Está entrando en la primera adolescencia. Solo juega, brinca, corre. Tiene dolor. ¿Qué hay que hacerle? ¿Cómo? Quitarle el deporte. ¿Okay? Caminata, bicicleta, natación, pero ya no correr. ¿Okay? Bajarle un 50% del deporte, hielo, analgésicos, existen unas bandas perrotulianas, van a ver gente que se pone unas banditas en esa zona para relajar, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Es que cuando el niño sigue jugando y no, pues vean a sus papás, algunos papás tienen una masa aquí, ¿verdad? Una prominencia en la tuberosidad muy grande, ¿verdad? Ese es el problema. Y de grande pues crea un mecanismo de polea, entonces después siempre sufre de dolor de rodilla. Entonces, y la peor es que se fracture. El niño no hace caso, se fractura. La otra es la enfermedad de Kohler. La enfermedad de Kohler es un dolor en el dorso del pie. Les va a tocar niños entre 10 y 15 años, les va a llegar a la consulta, les va a doler en el dorso del pie. Le van a hacer radiografías y no se va a ver nada, pero justamente les duele en el hueso navicular, en el hueso o escafoides tarsal que les puede dar. Tratamiento de reposo de estos pacientes sí les deja una vuelta a golpe, por lo menos unos 2 meses, ¿verdad? Y el último es la movicitis del calcáneo, ¿verdad? Son niños que traen dolor en el calcáneo, en el retropié, dolor, se les pone caliente en la noche y solo quieren caminar de puntas y siempre les duele cuando hagan fútbol, ¿verdad? Igual es una inflamación de la inserción del tendón que inflama el calcáneo. Entonces, Seidler es calcáneo, Kohler es el hueso navicular, Osgood es la tuberosidad tibial y epivisualistesis del caudal proximal es la fisis que se lesiona. Estas son las patologías más comunes que han venido en el ENAR, por eso no les pongo otra cosa. Bueno, no ganamos tiempo, vamos a dar una pincelada a esto. Ahora sí, alteraciones congénitas. Nos faltan vimos displasia de desarrollo de cadera, PEVAC, fracturas más comunes y dolor en niños.
falta exploración de recién nacido, anormalidades congénitas y abuso infantil. Son 7 temas que vienen en el primer examen parcial. Entonces, alteraciones congénitas. Existen 4 patologías comunes que se presentan en el periodo neonatal: tortícolis congénita, parálisis ortéstica del plexo braquial, la luxación congénita de la cadera y deformidades en el pie, en este caso el famoso PEVA. Entonces, cuando ustedes piden una interconsulta porque nació un niño en la Carlota y hay que revisarlo, pues hay que, les voy a ser sincero, para hacer un buen diagnóstico en un niño lo tienes que revisar hasta 3 veces, porque me ha tocado, pues voy a las 11 de la mañana, no encuentro nada, voy a las 7 de la noche, no encuentro nada, y el otro día antes de irse de alta, pues ya, haces el diagnóstico. El problema en niños es difícil de diagnosticar, por eso la medicina es constante. Pues, tienen ustedes como médicos derecho a revisar varias veces a un paciente si tienen dudas, ¿verdad? Y si les arrebasa su capacidad, porque ese día se levantaron de mal, pues pasen el caso a otro colega, ¿verdad? Que tenga la mente más despejada. Bueno, lo primero que van a revisar en un niño que nació es la cabeza, las fontanelas. Recuerden que la fontanela posterior al nacimiento o a los pocos días va a estar cerrada y la fontanela anterior va a persistir por varios meses, ¿verdad? ¿Cuándo se cierra la fontanela anterior? Pregunta de examen. 18 meses. De 1 año hasta año y medio en general, ¿verdad? Si llega un niño que cumple 2 años y se le está cerrando la fontanela anterior, ya van a pegar el grito de que tiene algo malo, y tiene 2 años y 2 meses. Y la fontanela anterior ya casi está cerrada, pero pues todavía persiste. ¿Qué le van a hacer? ¿Una resonancia, un ataque? ¿Qué le van a hacer a ese niño? Tiene 2 años, 2 meses, come bien, duerme bien, desarrollo muscular normal, todo bien. ¿Qué le van a hacer? Pues nada, ¿verdad? Nada. Entonces, normalmente es depende la nomenclatura, pero por ejemplo, de 1 año a año y medio. Quizás unos mencionen por ahí 18, un poquito más, pudiera ser, ¿verdad? 2 años, pero ese es el promedio. Recuerden que cuando todos los niños nacen feos, más son por parto. Si nace el niño en la mañana y vas a las 2 horas a revisarlo, pues yo les recomiendo que revisen más o menos a las 8 horas, que agarren forma, porque tienen emboneamiento de la cabeza y se han hecho diagnósticos. El otro día me llamó el doctor, un paciente con craniosynostosis, caray, no convulsionó cuando nació, que las suturas están encimadas, no, está deforme, bla bla bla, y todo el mundo, y urgente, y yo no sé dónde estaba, ya fue a revisarlo, era un moldeamiento de la cabeza. Entonces digo, ¿sabe qué? Para mañana se le, si no, a más tardar 2 días, sí, o sea. Caput, bueno, recuerden por las suturas, el moldeamiento es bueno. Algo que sí les preguntan en los exámenes es caput y cefalohematoma. El caput sucedáneo es un sangrado venoso, ¿verdad? Normalmente hay mucha equimosis, ¿verdad? Es común en partos prolongados y característicamente es un chipote muy grande el niño. Entonces, si ves un niño que fue el trabajo de paso forzado, que usaron force, bla, bla, y tiene un mega hematoma en la cabeza, tranquilos. Seguramente es un caput. ¿Cuál es el tratamiento? Vigilancia. 7 a 10 días se va a quitar eso, ¿verdad? Por eso le llaman Ahora, el cefalohematoma es un poquito diferente. El cefalohematoma tiene el antecedente de partos distóxicos. A diferencia del caput, el niño tiene chipote enorme y está tranquilo. El paciente con cefalohematoma está muy irritable. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? El niño que está irritable, está llorando, está inquieto, no lo consuela, que pareciera que trae cólicos, probablemente es un cefalohematoma porque trae algo de dolor, y el cefalohematoma es arterial y es una avulsión de las arterias que recorren el periósteo, ¿verdad? Entonces, estos pacientes te pueden hacer ictericia,
y al inicio el hematoma se ve pequeño y después va creciendo. Entonces, eso pudiera llegar a ser el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Cuando hacen mucha presión se pueden convulsionar. Entonces, normalmente a veces hay que hacen anemia estos pacientes, hay que pasarles sangre. Entonces, sí es más complejo. Quirúrgico, hasta ahora no me ha tocado ninguno. En 12 años me ha tocado un cefalohematoma. Fue vigilancia y no me convencionó. Sí hizo mucha ictericia, pero nada más. Entonces, lo que preguntan, ¿cuál es venoso? Caput. ¿Cuál es arterial cefalohematoma? ¿Cuál es más grave? Cefalohematoma. ¿Cuál tiende a ser más? ¿Cuál de los dos hace más ictericia? ¿Por qué? ¿Cómo? La sangre se degenera. Sí, y además, ¿y cuál se reabsorbe más rápido? ¿Cuál se reabsorbe más rápido? El venoso. Entonces, ahí solo para que tengan la idea generalizada de que esta sí la preguntan, recuerden todo. ¿Qué más? ¿Quiste el conducto tirogloso? ¿Qué es el conducto tirogloso? Hay algunos niños que nacen con una masa líquida en el cuello, ¿verdad? Recuerden que la glándula tiroides se forma en el piso de la lengua y desciende a la cara anterior del cuello, ¿verdad? Y en ese descenso deja un canal que se llama conducto tirogloso, que se debe obliterar, que se debe cerrar. En algunos pacientes queda permeable, se llena de líquido, entonces se forma una masa líquida en la cara. ¿Cuál es el tratamiento del quiste tirogloso? Vigilancia. Si no dificulta para tragar, si no dificulta para otra cosa, si no hace compresión vasculonerviosa, la puedes vigilar, y como último recurso, no las pidas ni nada, los cierres, ¿verdad? Pero normalmente es la vigilancia. Yo mandé uno, me parece que he mandado dos, y no, pues, uno no regresó conmigo y el otro me enteré de que fue tratamiento conservador. No sabría yo decir qué tanto es agroquirúrgico porque no es mi área, pero sí, aunque sea trauma, pues lo tienes que revisar, porque a veces, aunque lo revise el pediatra, el ginecólogo, pues tú también tienes derecho a revisar pues, a esos pacientes. Si no es que lo vas a operar, pero sí por lo menos si lo diagnosticaste y lo referiste, pues ya hiciste la mayor parte. La columna, esto sí se los van a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre una espina bífida oculta, un meningocele y un mielomeningocele, ¿verdad? La espina bífida oculta es ausencia del arco posterior de la vértebra, ya sea L2 o L3, la más común es la L5, ¿verdad? La espina bífida oculta puede tener o no mechón de pelo, ¿verdad? Pero la espina bífida oculta es ausencia del arco posterior de la vértebra. La más común es L5, las meninges están bien, el paquete neurovascular está bien y el paciente es asintomático. Antes no lo dejaban ir a la guerra, pero ahora pueden ir a la guerra, todavía no hay. Es más común en mujeres y en la edad adulta, porque si a todos les hacen una radiografía, probablemente 2 o 3 tengan espina bífida oculta. Sí tienden a presentar más dolor lumbar, ¿verdad? Hacen ejercicio, suben de peso, están mucho tiempo sentados y les duele la espalda. Entonces, es la única desventaja. Ahora, el otro es meningocele. El meningocele es una ausencia del arco posterior de la vértebra y es una hernia de las meninges, ¿verdad? Las meninges están laxas y existe un contenido herniario. ¿Qué contiene el saco herniario? Líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo. El tratamiento es expectar. ¿De qué se mueren estos pacientes? ¿Cómo? De neuroinfecciones. Y el último es una mielomeningocele, es todo lo anterior, pero el contenido herniario tiene tejido nervioso, ¿verdad? El meningocele, el mielomeningocele sí es una urgencia, el meningocele no, pues normalmente hay que hacerle un estudio de resonancia y planear. El mielomeningocele es un reto operarlo,
porque estos pacientes se mueren de neuroinfección. Normalmente vienen otras patologías, cardiopatías, problemas en los riñones, etc. Extremidades. Barlo y ortolani ya lo vimos. ¿No? Sí. ¿Se puede establecer el meningocele y Normalmente el meningocele son sacos herneros pequeños y el meningocele son sacos herneros grandes, y es el tamaño, la consistencia, fíjate que aunque tenga tejido nervioso, yo vi, a ver, hace como 2 años se diagnosticó como meningocele porque el saco hernedo era pequeño. Cada vez hay menos porque se asocia con deficiencia de ácido fólico y con radiaciones y agentes teratológicos, y al final operaron al niño porque fue un mielomeningocele. De hecho se infectó postquirúrgicamente. Imagínense, le dieron 3 antibióticos, niño menos de 1 año, fue un calvario. Eso hace 2 años, yo no sé si llegó a caminar, pero la clínica es que los mielomenigoceles son defectos muy grandes. Si ves un niño con un defecto muy grande, un saco hermero muy grande, debe tener tejido nervioso. El meningocele es tejido, el meningocele es parcialmente reductible, sobre todo si el niño entra en comas de infecciones o deshidratación. Fíjate que la otra vez estamos viendo un artículo, el pronóstico de estos pacientes, y por lo menos en Estados Unidos hay 2 clínicas que, no sé, que traen pacientes de todo el mundo, un hospital de cirugía especial, y aquí en México se llama Shriners, es un hospital de enfermedades pediátricas, es gratis, todo, displasia de cadera, PEVA, esto, si no tienes ningún seguro médico, y lo envías a Shriners en la Ciudad de México, es gratis. Hay tratamientos que cuestan hasta 6 millones de pesos, desde que el paciente lo agarras hasta los 15 años y todo lo cubre. Es una fundación. Pero sí, aguas con estos pacientes. Bueno, vamos a ver en otra que es una clinodactilia, sindactilia, polidactilia, es otra diapositiva. Ahora, el tono pasivo y el tono activo, esta valoración del ángulo talón-oreja, los pediatras hacen estas valoraciones, no se las voy a preguntar. He visto que hacen mucho la valoración del ángulo talón-oreja y la flexión del vientre, ¿verdad? Que te tienen que dar contra la resistencia. Del tono activo, ¿cuál es lo normal en eso? ¿Cuál es lo normal? El paciente está en hiperflexión, ¿verdad? Lo colocas a 90 grados, hay una caída del cuello y lo colocas en la extensión, lo regresas y lo vuelves a colocar. Entonces, ¿cuál es? Esas se las voy a dejar de tarea. ¿Cuál de las 3 opciones, cuál es lo fisiológico? Tómenle una foto. Pregúntenle a un pediatra. Pregúntenle a un pediatra. ¿Cuál es lo normal? ¿Cómo? ¿Por qué? Busquen a un niño recién nacido y denle la volteada. Van a buscar cuál es el tono activo normal en un niño recién nacido. Normalmente cuando lo tienes en extensión, obviamente colocas tu palma, lo pones a 90 grados y lo cocinas una flexión. Entonces, ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es la normal? ¿Quién dijo la tercera? Yo creo que debe tener meningitis ese niño. Si tiene irritación meningia o infección, probablemente la tercera. Es la primera. La primera opción es la normal.
Todo, por ejemplo, parten con una extensión normal, aún llevando a 90 grados, el niño no tiene control de la cabeza y cuando lo presiona presión de la cabeza, el peso de la cabeza tiene que ser rígido, laxo, ¿verdad? Normalmente en pacientes con una neuroinfección o, se me olvida siempre la última, neuroinfección y, no te me acuerdo, salen neuroinfección en la tercera, la segunda problemas, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando la madre consume algo y lo absorbe el niño? Intoxicación. No te me acuerdo el nombre. La última es neuroinfección, la segunda es algo ante el nacimiento, que es un estímulo de la madre que el niño tiene el efecto todavía, y el primero es lo normal. Ahora, reflejos primitivos, existe un reflejo de deglución. ¿Ya acabó la clase? Reflejo de deglución, succión, moro, reflejo de deglución, bla, bla. ¿En qué edad se presentan todos esos? Este es un cuadro, ¿verdad? Imagínense, pues uno piensa, no, trauma, pues es abrir, reducir, poner placas y eso, ¿no? Pero no, la verdad que esto uno lo aprende forzosamente porque todo niño que nace y le ven algo raro, pues consulta trauma, ¿verdad? Entonces, ahí me ven buscando las escalas y otra cosa. Pero sí, cuando uno explora a un recién nacido, tienes que llevar una tabla y palomear, ¿verdad? Exploré esto, y te pones a los internos. Incluso yo he visto la necesidad de hacer uno impreso y se lo mando a las enfermeras y revisen esto en lo que yo llego, porque ando de vacaciones y regreso mañana, ¿verdad? Entonces muchos papás pues no están contentos si no revisan a sus niños. Entonces, por ejemplo, el reflejo de la lateralidad no lo hacen, el reflejo de la marcha primaria debe ser positivo o negativa. Positivo. ¿Cómo? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Dice marcha automática debe ser positivo, ¿verdad? De 1 o hasta 2 veces, ¿verdad? Porque a veces esto me ha pasado que lo revisan, es que lo revisaron, no sé, en Monterrey, y el niño hacía eso y ya llegó a los 6 meses y ahora parece que está más hipoactivo. Entonces uno ya le explica, no, es un reflejo, ¿verdad? El tono cervical, ¿verdad? El signo, recuerden que el signo de paracaídas siempre se lo preguntan, normalmente no está positivo en los recién nacidos, ¿verdad? Y conforme pasan los meses va. Bueno, aquí nos vamos a quedar, luego seguimos con la exploración del recién nacido.